Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Para que haya cambios, hay una palabra importante que se llama transición. Diga conmigo, transición. Y transición es el movimiento que se hace desde un estado, una condición o un lugar hacia donde uno tiene que llegar, al lugar donde uno tiene que llegar, espiritual, emocional, a veces en el aspecto de la vivienda, lo que sea. Y yo creo que ahorita estamos en un tiempo de transición. Ahora, las transiciones no son muy populares, ya que no nos gustan los cambios. O aquí hay alguien que dice, yo amo los cambios. Ok, a mí me gustan los cambios y usted por eso ve muchos cambios en la iglesia. Pero los cambios incomodan. Diga conmigo, los cambios incomodan. Y es triste pensar que a veces las personas se acomodan y se habitúan en opresión, en oprobio, en cosas que no deben estar y les cuesta trabajo cambiar para mejor. Aunque el cambio promete mejoramiento, promete bendición, cuesta trabajo. Pero necesitamos hacerlo. Amén. Y en el pueblo de Dios, que vamos a leer en el libro de Josué, es un pueblo que Dios saca de la esclavitud a través de Moisés. Moisés no lo puede meter en la tierra prometida. Ahora ellos llevan 40 años dando vueltas en el desierto. Moisés ya murió, entra el nuevo líder Josué. Y están a punto de hacer una transición. ¿Una transición hacia qué? Hacia lo que Dios les había prometido. ¿No te alegra saber que es un tiempo de transición hacia lo que Dios te ha prometido? No habían todavía tenido las promesas de Dios. Y usted dice, ¿cómo se aplica eso a mí como creyente? La Biblia dice que el pacto que Dios te dio en Cristo Jesús tiene como base mejores promesas que el pacto antiguo. La pregunta es, ¿tienes ya todas las promesas? Quizás debes hacer transición hacia alguna o algunas de las promesas que necesitas en este tiempo de parte de Dios. Pero es importante recordar algo. Y vamos a leer primero la palabra y continuamos. Dice, lea conmigo y ya en un momento nos sentamos. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, lea conmigo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esa frase es importante, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, al arca del pacto. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, lea esa frase, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Eso le debería alegrar a usted muchísimo. Y el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Puede sentarse. Vemos aquí a Josué liderando a este pueblo para pasar a la tierra prometida, o a lo que Dios le había prometido, o a que se convirtiera en realidad la promesa de Dios. Pero algo interesante con esto es lo siguiente. Nosotros acabamos de terminar una serie que se llama Pertenecemos, o las bendiciones de pertenecer a una iglesia de pacto. Cuando usted ve la transición del pueblo de Dios, piensa en Josué, piensa en cada persona, hombre, mujer, joven, niño y cada familia que estaba allí en el pueblo, y están transicionando. No está transicionando solamente Josué y su familia. No está transicionando hacia la promesa de Dios solamente unas cuantas familias. Está transicionando toda la iglesia, porque este es un tipo de la iglesia. La iglesia está yendo hacia el otro lado. Lo primero que le quiero decir es que como iglesia estamos transicionando hacia cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Y parte del mover que hoy estamos experimentando es esa transición. Ahora, cada familia, cada persona que pertenecía al pueblo de Dios fue afectado por esa transición. Lo otro es esto: transiciona toda la iglesia. Cada miembro, cada persona probablemente, y yo creo aquí firmemente que cada uno de ustedes está en un tiempo de transición personal o familiar. Entonces, no solamente transicionaron como colectividad, pero cada familia o cada individuo, si era solo, no creo que había solteros ahí, los niños y los jóvenes, transicionaron también. Entonces, vamos a tener una transición colectiva, pero usted también va a tener su transición personal. ¿Alguien se alegra por eso? Aunque no le guste el cambio, alégrese porque es para mejoramiento de su vida, ¿sí? Y comienzan la transición ellos. Y aquí están en el punto ya de pasar al otro lado. Cuando miramos la transición, nosotros tenemos que mirar algo importante. Antes de que ellos llegaran a este punto, 40 años atrás, Dios había usado a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Llegaron a un lugar que se llamaba el Mar Rojo. Está el Mar Rojo adelante y atrás viene el ejército egipcio para alcanzarlos. Ellos tenían enfrente un obstáculo para hacer la transición y seguir adelante. Esta no era la transición definitiva, pero era una transición importante. Ahora, cuando nosotros miramos transición, la transición significa el final de un periodo y de una condición, y el entrar en un nuevo periodo y en una nueva condición. ¿Hay alguien que le gusta eso? Se supone que en Dios es para mejoramiento, porque vamos de gloria en gloria. No vamos para atrás como el cangrejo. ¿Conocen los cristianos cangrejo? De para atrás, ¿no? Pero nosotros vamos hacia adelante alabando al Señor. Estar parado frente al Mar Rojo 40 años atrás finalizaba 430 años de esclavitud. Todas esas generaciones habían estado en esclavitud, ¿cierto? Estar parado frente al Jordán aquí en este pasaje finalizaba 40 años de estar dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lugar ni tener resultados. Por lo tanto, la transición es buena, el cambio es bueno y tenemos que aprender a hacer la transición. Estar frente al Jordán implicaba que era el final de una jornada que parecía que no tenía fin porque estaban dando vueltas, y llegar ahora sí al lugar donde tendrían que llegar. Hacer esta transición frente al Jordán significaba que ahora tendrían que dejar de confiar en el maná que caía del cielo, en la ropa que no se envejecía, en el agua que salía de la roca, y confiar en que Dios les iba a proveer todo lo que ellos necesitaban para sus vidas y para sus familias. Ya no caminarían por vista, sino por fe. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Significaba que era el término de caminar en desobediencia e independencia de Dios y comenzar a caminar dependiendo de Dios.
Entonces es el final de algo y el comienzo de algo. Y creo que en estos días Dios nos está moviendo a que haya transición. Y la primera transición es en lo espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Esta transición significaba también el final de una lucha constante sin victoria para entrar ahora a una lucha con victoria. Significaba el final del miedo, porque ellos tenían miedo de que quizás nunca iban a entrar en la tierra prometida. Dile a tu vecino, esta transición te libera del miedo. Y vemos allí entonces cómo están ellos frente al Jordán a punto de hacer transición hacia el otro lado. Y tenemos que aplicar esto a nivel de la iglesia y a nivel personal también. Dice primeramente que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo. Y dice que pasaron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Antes de que hagas una transición, tendrás enfrente un Jordán. Antes de que hagas una transición, habrá un obstáculo muy difícil o imposible. Si estás caminando con Dios, antes de hacer una transición, habrá un Jordán enfrente de ti. Primer punto, si quieres de verdad transicionar a lo que Dios tiene para ti, más vale que enfrentes tu Jordán. Oh, dile a tu vecino, más vale que enfrentes tu Jordán. Más vale que enfrentes ese obstáculo. Más vale que enfrentes ese impedimento. Más vale que enfrentes eso que está enfrente de ti. Te dice, no vas a pasar al otro lado. No puedes pasar. Es imposible pasar. Te va a tocar enfrentarlo. La persona que no camina de esta manera, cuando ve el Jordán dice, pues mejor me quedo así, la cosa está ahí más o menos, aquí estoy yo, ¿cómo está? Ahí llevándola, ahí pasándola, ahí sobreviviendo, porque no quiere enfrentar el Jordán y mejor se devuelve y se queda allí. Pero yo le estoy hablando al pueblo de Dios, le estoy hablando a los hijos y a las hijas de Dios, que saben que Dios los va a llevar a promesas para este tiempo. Oh, recuérdale a tu vecino, ministro, le dile, hay promesas de Dios para ti, para este tiempo. Oh, sí, porque no todas vienen de una, no todas vienen a la vez, no todas vinieron el día que fuiste salvo. Dios va dándote progresivamente. Es más, no estabas listo para algunas de ellas. Ahora por lo menos estás listo para algunas de esas promesas. Entonces lo primero es enfrenta tu Jordán. Enfrentar tu Jordán significa yo no niego la realidad de que enfrente de mí hay un obstáculo insalvable. Hay una imposibilidad. Yo no niego esa realidad. Pero es ahí donde viene el que al enfrentar el Jordán yo digo, pero hay un Dios que todo lo puede. ¿Se han oído el vallenato ese? Ok. Si no le saco el acordeón y se lo canto. Dile a tu vecino, hay un Dios que todo lo puede. Diga, porque para Dios todo es posible. Y para los que creen también. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces está el obstáculo y la fe no niega que hay un Jordán. La fe no niega que hay un obstáculo. La fe no niega que enfrente de ti hay algo que te está diciendo no puedes pasar, quédate ahí parqueado frente al Jordán o devuélvete a dar vueltas en el desierto. Hay algo difícil allí. Entonces eso te lleva a que confíes en Dios. ¿Sabe que cuando uno está en una situación que lleva tiempo, porque por lo general las transiciones se hacen después de que llevamos cierto tiempo en una condición que no es la correcta o en un lugar que no debemos quedarnos? Estoy hablando lugar espiritual, a veces es lugar físico. Y cuando llegamos al Jordán decimos, oh no, mejor me quedo aquí, porque es que yo no quiero incomodarme. O sea, ya perdió un sentido de la realidad, porque piensa que aquí está cómodo. Cuando esto no es lo que Dios tiene para ti. Y por eso entonces no quiere enfrentar el Jordán. Porque dice el Jordán es muy difícil, el Jordán es imposible. Yo mejor sigo viviendo de esta manera. Pero Dios no te llamó a vivir una vida mediocre. Dios te llamó a vivir una vida aún más abundante. Y para eso necesitas tener fe. Necesitas decir, aquí hay un obstáculo, aquí hay un Jordán y yo necesito pasar al otro lado. Y para esto vas a tener que depender de Dios. No es con tu astucia,
No es con tus talentos y dones, no es con tu capacidad humana que tú vas a pasar al otro lado. Ellos no podrían pasar al otro lado por sus propios medios. Dice en este capítulo que acabamos de leer, dice que inclusive en el momento en que Dios les dice es el tiempo de pasar, les dice, en ese tiempo el Jordán estaba desbordado porque era el tiempo de la siega. O sea que imagínense, el río está desbordado y le dice, ahí es el tiempo de pasar, le dice Dios. ¿Para qué? Para que confíes en Él y para que cuando estés al otro lado no te olvides que fue Dios el que te llevó al otro lado y le des la gloria a Él. Ahora, estoy en el primer punto, enfrenta tu Jordán. En enfrentar el Jordán hay aquí unas palabras importantes. Dice allí, lea conmigo, dice que Josué se levantó de mañana, él y todos los de Israel partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, enfrentaron su Jordán. Y la siguiente frase es importante, reposaron allí antes de pasarlo. Oh, mire, cuando uno va a hacer una transición, muchas veces la transición, uno viene cansado y desgastado de donde viene a hacer la transición. Bueno, aquí poquitos, pero aquí vamos a ser honestos. A veces cuando uno va a transicionar a algo mejor, uno ya viene cansado y desgastado, física, espiritual y emocionalmente. Uno está arrastrando la chancleta y ahora viene el Jordán. ¿Cómo así? Si esta situación, mire cómo me ha drenado, cómo me ha preocupado, cómo me ha oprimido. Y ahora que pasar el Jordán, ni nadando puedo porque estoy cansado. Pero ahí hay una clave. Dile a tu vecino, reposar. ¿Sabe cuánto estuvieron ellos? 3 días estuvieron descansando. Oh, y no te estoy diciendo que son 3 días sin hacer nada o no sé cuántos días. Antes de que te propongas transicionar, más vale que tú desaceleres y busques estar en la presencia de Dios y busques refrescarte y descansar en la presencia de Dios. Oh, tengo noticias para ti. Lo que te da descanso no son las vacaciones, sino que tú habites en la presencia de Dios. ¿Cuántos descansaron esta tarde al entrar aquí? Y ya queríamos seguir y no querían parar, querían que no den anuncio, que no, yo quiero aquí porque es que aquí se descansa tan rico. Pero ahora cuando se termine esto le digo, vaya a la casa a descansar, pero no a descansar mirando televisión. Si tú te metes en la presencia de Dios, haya uno el verdadero descanso, la verdadera paz. 3 días, me llama la atención 3 días, porque al tercer día Jesucristo resucitó. Y hay cosas que tienen que resucitar al tercer día, hermano, antes de transicionar hacia el otro lado. Entonces dice que reposaron allí 3 días. Dice después de 3 días en el versículo 2. Los oficiales recorrieron el campamento. ¿Qué más dice? Y mandaron al pueblo. Y esto es importante. Los líderes mandaron al pueblo. Estamos enfrentando el Jordán. Necesitamos reposar. Necesitamos retomar fuerzas espirituales. Retomamos fuerzas emocionales y físicas. ¿Por qué? Porque el peor momento para tomar decisiones es cuando uno está drenado espiritual, emocional y físicamente. Son los momentos en los cuales si se toman decisiones, se toman las peores decisiones. Pero ahora, entonces, viene otro principio allí en cuanto a enfrentar al Jordán. Dice allí que los oficiales les mandaron. ¿Sabe cuál es ese principio? Obediencia. Obediencia. Si se te da una dirección, di, yo lo voy a hacer. Si tú oyes una palabra en el mensaje que tú sabes que es algo que tienes que implementar en tu vida, tú eres obediente. Porque ¿de qué nos sirve venir y decir esa palabra estuvo bonita y el otro domingo, ¿y qué hiciste? De todo lo que oíste, ¿qué hiciste? Es más, ¿de qué prediqué? Muy bonito estuvo. Y no fue lo de las máscaras, no, eso fue hace como 20 días. ¿Se da cuenta? Estamos confundidos, pero cuando venimos de verdad con hambre y sed de Dios y sabiendo que vamos a recibir la dirección de Dios, nos llevamos el consejo, como mi hermana aquí que tiene su buen cuaderno y toma notas, y no las toma para guardarlas, sino que yo me imagino que si ella toma notas es porque ella va a mirar, va a meditar sobre eso y va a decir, ¿qué tengo que hacer esta semana? Ayer 2 hermanos se me acercaron y me dijeron, qué tremenda revelación de esto y de lo otro. Y yo les dije, ¿y dónde está la aplicación de eso? Porque una teología sin aplicación, ¿para qué sirve? ¿Para llenarme la cabeza?
Y cuando yo le estoy hablando aquí de este principio de enfrentar el Jordán, te estoy diciendo cosas específicas que tienes que hacer. Si no las haces, no vas a transicionar bien. Lo siguiente fue obediencia. Y entonces vamos a entrar en el segundo punto. Dice en el versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y los sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es, no puedes transicionar si no tienes una relación profunda con Dios. Pastor, ¿cómo así? Una vida espiritual superficial no te ayudará a transicionar correctamente. ¿Qué tiene que ver esto? El arca del pacto. Si usted de repente no sabe, porque es nuevo en el evangelio, ¿qué es el arca del pacto? El arca del pacto era como esto, un cajón así, bañado en oro, con 2 postes, con 2 querubines. Era algo que Dios le había dado a Moisés como parte del mobiliario del tabernáculo. Era el arca del pacto. El arca del pacto era algo importantísimo porque se llevaba hasta el lugar santísimo, que era el lugar más profundo en el tabernáculo, que era el templo hecho de pieles de animales, de maderas finas y de piedras preciosas. Era como decir aquí el templo, la iglesia, pero esto era en el desierto. Era un santuario movible y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo donde había una cortina. Allí caía un rayo de una luz azul, que era la presencia de la gloria de Dios. Allí no podía entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote, y eso que tenía que santificarse, porque si entraba sin santificarse iba a caer muerto, y cuando entraba le amarraban una cuerda en el pie por si oían de pronto que cayó, entonces lo sacaban, porque nadie puede entrar en la presencia de Dios impuro y quedar como si nada hubiera pasado, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y entonces era en ese lugar donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia. Pero era interesante que el arca del pacto, diga conmigo, simboliza la presencia manifiesta de Dios. Dígalo de nuevo, la presencia manifiesta de Dios. Y míreme acá porque esa palabra presencia manifiesta es importante. ¿Sabía usted que Dios es omnipresente? Omnipresente significa que está en todo lugar. Está en el club, está en el bar, está en el billar, allá está Dios. Pero otra cosa es, eso es omnipresencia, está en todo lugar. Pero otra cosa es presencia manifiesta. ¿No sintió usted hoy la manifestación de la presencia de Dios aquí? Eso es diferente. Usted no va a entrar al bar y sentir lo que sintió aquí. Porque allá no hay una atmósfera de santidad, de gloria y de adoración. Pero donde hay una atmósfera de santidad, de gloria y de adoración, allí Dios manifiesta su presencia. Y el arca del pacto está diciendo, si debes tú transicionar después de enfrentar tu Jordán, más vale que tu relación con Dios no sea una relación de domingo solamente. Tiene que ser una relación cercana donde tú puedes experimentar la presencia de Dios no solamente el domingo en una reunión como estas, pero mañana quizás puedes experimentarla antes de irte a tu trabajo, en tu tiempo de oración, experimentar la presencia de Dios. No un bla 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 en el nombre de Jesús, amén, y nada, ni estaba pensando en Dios cuando oró. Habla de una relación más profunda. Había gente que lo llamaba practicar la presencia de Dios. Dile a tu vecino, practica la presencia de Dios. Pastor, ¿es posible? Si usted no va a estar allá dirigiendo la oración y Glenn no va a estar tocando el piano, claro que es posible. Yo lo hago en mi casa sin Glenn. Y mi esposa lo hace sin Glenn y sin mí. Sí, ella va al basement y yo le sé que ella ya está orando. Y sé que la presencia de Dios está allí porque me gusta que ella vaya a llorar y cuando yo bajo, entro y esto aquí se siente rico. Cuando ella ya terminó, me dejó todo ambientado. Habla de la presencia de Dios, no de que tienes un Dios lejano, no de que es un Dios, Dios, y aquí lo tengo en la mente, Dios, D-I-O-S, no, es Dios real manifestando su presencia. Y mire lo que le dice a ellos, le dice, cuando ustedes vean el arca del pacto, uy hermano, eso es tremendo, cuando ustedes vean el arca del pacto, mire, esta tarde, si usted se metió profundo aquí, usted puede decir, yo vi hoy la gloria de Dios en la iglesia. Si lo vio, dígalo, yo vi la gloria de Dios esta tarde aquí. Entonces,
Si tú caminas en esa comunión cercana, íntima, practicando la presencia, no una comunión común y corriente, pero algo más. ¿Sabe de qué habla eso? De que en tu trabajo tú puedes experimentar la presencia de Dios. Que en el supermercado tú puedes experimentar la presencia de Dios. Que en la tienda puedes experimentar la presencia de Dios. Que tú puedes estar haciendo un oficio y estar también consciente de la presencia de Dios y aún hasta mantener una conversación en tu mente con Él. ¿Sabe cuántos problemas te evitarías si lo hicieras? ¿Sabes cuántas tentaciones vencerías si lo hicieras? Pero por lo general medio oramos en la mañana, nos vamos y se nos olvida que Dios existe. Vino la tentación, cayó, vino el problema, se frustró, sucedieron 10,000 cosas y por la noche vuelve y se acuerda de Dios. Y ay, tuve un día terrible, Señor. Y Él dice, pero yo estaba contigo y ni siquiera reconociste que yo estaba allí, ni permitiste que mi presencia se manifestara en tu vida para guiarte, para enseñarte, para ayudarte, para fortalecerte, para recordarte las Escrituras. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.